Amigos de Rebelión Deportiva, ¿cómo están? Vamos a iniciar un nuevo programa. Es una nueva aventura y se va a llamar, o tiene por nombre, Atletas. Hemos invitado a un amigo de la casa, al gran David Donberry, a quien desde ya le agradezco su disposición y que nos pueda comentar algo, bueno, que para mí en este caso significó mucho. Yo no sé, bueno, casi nada de básquet, el que sabe es él, y a mí me quedó marcado unas Olimpiadas, en este caso de Barcelona 92, donde ahí estuvieron los grandes basquetbolistas de la época y básicamente se centraban en lo que era la NBA, en ese caso el Dream Team. ¿Y quién más para ahí comentarnos? A ver, si es que nos comenta cada jugador que fue seleccionado en ese Dream Team. Ahí ese es un reto muy grande, David. Ojalá que puedas explayarte en cada uno de ellos. Así que, ¿cómo está, David? Buenas noches y gracias por aceptar la invitación a este nuevo programa y desafío llamado Atletas. ¿Cómo estás? Gracias, José. Gracias por la introducción. Por si acaso hay que aclarar que atleta yo no soy. Eso que quede claro, por favor. Los que me conocen ya lo saben, pero que quede claro. Y de frente me pones al centro con la trivia, a ver si te puedo nombrar a los 12 jugadores del Dream Team. Bueno, cualquiera que se diga fanático verdadero del NBA debería poder nombrarte a los 12. Entonces, a ver, anda anotando cuántos voy, ¿ya? Vamos a intentar ir en orden de bases a más altos. Entonces, armadores estaban John Stockton y Magic Johnson. Escoltas, Michael Jordan y Clyde Drexler, 4. Aleros, Pippen, Larry Bird, Chris Mullin, Karl Malone, Charles Barkley, Christian Laettner, y pivots, Patrick Ewing y David Robinson. Hay 12, creo. Y el entrenador fue Chuck Daly. ¿no? Chuck Daly, sí. Ahora, David, una duda, mira, Wikipedia a veces se equivoca, y me ha pasado. Algunas veces, sí. Ahora no sé, confírmame tú, pues, creo que eres un Wikipedia andante, relacionado al básquet, obviamente, pero es verdad que estaba disputándose ese lugar entre Christian Laettner, ¿así se pronuncia? Laettner, sí. Laettner y Shaquille O'Neal, porque creo que era el jugador favorito de la universidad en esa época, ¿no? Es verdad que se estaban disputando ese puesto, pero Christian Laettner era el jugador. A ver, hay que entender la coyuntura un poquito de ese equipo, ¿ya? Voy a intentar no explayarme mucho, pero ¿por qué es tan impactante el Dream Team en el 92? Porque hasta ese año Estados Unidos siempre mandaba un equipo amateur. En los Juegos Olímpicos, tú sabes, en teoría son deportistas amateur, no deberían haber deportistas profesionales. Eso quiere decir que no iban jugadores de la NBA a los Juegos Olímpicos a representar a Estados Unidos. Solo iban jugadores de universidad, que por supuesto luego se volvían profesionales de la NBA, pero solo iban jugadores de la universidad. Y generalmente arrasaban con los Juegos Olímpicos de básquet. Pero en los Juegos Olímpicos anteriores hubo todo un roche y perdieron los Juegos Olímpicos, y eso para los americanos fue una afronta. O sea, no les cabía en la cabeza no ganar el oro en básquet. Entonces, hicieron toda una movida, hicieron todo un lobby ante ciertas personas en el Comité Olímpico para que les permitieran llevar jugadores de la NBA, que en realidad ya en varios deportes, otros países también ya estaban yendo con profesionales, ¿no? Pero la mayoría del Comité Olímpico no quería que lleven jugadores de la NBA porque decían no va a haber ninguna competencia, o sea, va a ser imposible que otro equipo le gane. Pero entonces hicieron todo este lobby y lograron, sobre todo por temas comerciales y de marketing, por ahí iba el argumento de la NBA, ¿no? Si yo llevo a mis estrellas, va a haber más rating y más interés en los Juegos Olímpicos. Y por ahí se ganaron entonces ganaron el argumento y los permitieron llevar jugadores de la NBA. Entonces, era la primera vez que iban todos jugadores de la NBA.
pero al momento de armar el equipo, el comité de la NBA que está encargado de armar el equipo dijeron, llevemos a uno de la universidad, que todos sean profesionales, pero por lo menos uno universitario. Ok, que muchos piensan que ese puesto estaba medio robado, porque habían 2 o 3 de la NBA que todavía merecían estar y no estuvieron. Y entonces ese último puesto colegial se lo estaban disputando Christian Leonard y Shaquille O'Neal. En ese momento, Shaquille O'Neal era menor. En Estados Unidos la universidad dura 4 años. Entonces un jugador de básquet tiene 4 años en universidad antes de entrar a la NBA, así que es realmente bueno. Bueno, Christian Leonard ya estaba en su último año de universidad, ya iba a entrar a la NBA y era una mega estrella en la universidad. Además era una mega estrella en la universidad quizá más conocida en cuanto a básquet en Estados Unidos, que es Duke, la Universidad de Duke, que está en North Carolina. Shaquille O'Neal era un año menor, todavía le quedaba un año más de universidad antes de entrar a la NBA. Y entonces era más proyección que realidad. Entonces, con esos argumentos más o menos es que Christian Leonard ganó el último puesto del Dream Team, pero realmente de todos los libros y las historias estuvo ahí casi de mascota, no quiero ser malo, pero estuvo casi de mascota, ¿no? Sí, porque nunca lo escuché. Te soy franco. Nunca supe de él. Al igual que Mullin, ¿se produce así? Chris Mullin, sí. Sí, ese tampoco lo escuché mucho. Ese sí era bueno, ese sí era bueno. No, o sea, yo soy básico uno en básquetbol, así que me hace Nivelación, nivelación estoy en NBA. nivelación, estoy para marzo, porque no domino Bueno, mucho el básquet, Christian pero Leonard, algo sé, algo he visto, sí te puedo al menos seguir, pero bueno, el experto acá eres tú, para eso te hemos invitado, pues David, así que... bueno, hay una de las historias más famosas en torno a ese Dream Team es que antes de ir a Barcelona se fueron a hacer pretemporada a Monte Carlo, en Mónaco. ¿Por qué Monte Carlo? Porque tenía buenas canchas de golf y porque tenía buenos casinos, ¿no? Y entonces todos estos jugadores dijeron, no, vamos a Monte Carlo, así podemos apostar y podemos jugar golf, ya. Pero una de las historias es que hubo un partido, los entrenamientos eran muy competitivos, porque sí, entre ellos, entre los jugadores de la NBA, querían demostrarse los unos a otros quién era mejor. Entonces, hubo un día que ese entrenamiento se puso un poco caliente, un poco picante. Estaba el equipo de Michael Jordan por un lado y el equipo de Magic Johnson por el otro. Entonces dijeron, ya, vamos a jugar en serio. Y muchos jugadores de ese Dream Team han dicho que ese es el mejor partido en el que han estado en su vida. Y es un Lo partido vi. del que hay muy poquito video. Pero en ese, Larry Bird, Larry Bird fue un poco, o sea, llegó al equipo y lo llevaron un poco como honrando su carrera, como un homenaje, porque él ya no daba, ya no podía, estaba muy mal de la espalda, entonces podía jugar muy poquitos minutos. Entonces en ese partido, que eran 5-5 y el plantel eran 12, Larry Bird dijo, no, yo tengo que ir y echarme, él, me acuerdo, siempre se echaba boca abajo al lado de la cancha, y él dijo, no, yo no puedo participar. Y el otro que ni siquiera tuvo que decir, nadie le tuvo que decir anda, siéntate, sino que él solito fue y se sentó porque sabía que él no tenía por qué formar parte de eso, era Christian Leonard. Dios mío. Y una pregunta, David, en ese equipo o ese Dream Team, ¿sientes que quizás pudo alternar a algún otro jugador? Porque en esa época habían grandes jugadores, ¿sabes? Claro. ¿Sientes que por ahí, por ejemplo, a Larry Bird me dices que le hicieron un homenaje prácticamente llevándolo a las Olimpiadas? Sí. Ahí, ponte que él no hubiera estado. Aquí quizás hubiese sido su reemplazo. ¿O quién Bueno, es más? sí, la manera como pones la pregunta, primero te tengo que decir que es imposible que Larry Bird no haya estado, porque cuando armaron este equipo del Dream Team, en realidad ninguno de esos jugadores quería ir, porque son sus vacaciones. O sea, es muy difícil que un jugador de la NBA quiera representar a su país en Juegos Olímpicos porque se sacan la mugre durante la temporada y luego durante las vacaciones solo quieren irse a relajarse, estar con su familia, a tonear los mejor. Entonces hubo que hacer también lobby a los jugadores para convencerlos de ir. Al primero al que convencieron fue a Magic Johnson, pero Magic Johnson dijo, yo voy solo si va Larry Bird, porque él se moría de ganas de jugar con Larry Bird. Son grandes rivales de los 80, pero tenían un respeto mutuo. Y Larry Bird siempre había querido jugar con Larry Bird. Perdón, Magic Johnson siempre había querido jugar con Larry Bird. Entonces dijo, ya, yo voy, pero tienen que convencer a Larry. Entonces ya fueron, convencieron a Larry. Entonces Larry Bird iba a estar de cajón, si no, nunca se armaba el grupo. Ahora, hay dos jugadores que quedaron un poco en la burbuja, que muchos dicen que podrían haber estado considerados, ¿no? Uno es Dominique Wilkins,
que Ah, jugaba ok. para los Atlanta Hawks, que en realidad él es americano, ¿no? Nació en Francia, pero es americano. Pero el otro, en torno al cual hay muchísima controversia, es Isaiah Thomas. Isaiah Thomas además venía de ganar 2 campeonatos y su entrenador era justamente Chuck Daly, el entrenador del Dream Team. Entonces hace muy raro que Chuck Daly no haya luchado porque esté Isaiah Thomas. Lo que se dice es que Isaiah Thomas tenía una mecha con Michael Jordan y en ese momento ya Michael Jordan tenía aparentemente mucho poder. Entonces lo que Michael Jordan decía se hacía. Y Michael Jordan básicamente dijo, si él va, yo no voy. Y entonces todo el mundo dijo, no, tiene que ir Michael Jordan. Probablemente la realidad es que Isaiah Thomas había generado muchos enemigos en la liga. O sea, muchos de estos jugadores probablemente no les caía bien a Isaiah Thomas, porque el estilo de juego de Detroit era el de los chicos malos, le decían. Jugaban muy rudo y sucio en muchas oportunidades. Entonces, los Bad Boys, los Pistons, era el equipo odiado dentro de la liga y Isaiah Thomas era el líder de ese equipo. Entonces, seguramente lo más probable es que muchos de los jugadores ahí no se llevaban bien con Isaiah Thomas. Igual hubiese sido una problemática para la química del equipo. Además del tema Michael Jordan, que Michael Jordan siempre lo niega, pero hay que ser. O sea, la realidad es probablemente va por ahí, ¿no? Entonces, Isaiah Thomas probablemente fue la omisión más grande del Dream Team. Y después, en un segundo lugar, Dominique Wilkins. Aparte de eso, no hubo mucha controversia, además de lo que mencionabas entre Christian Lerner y Shaquille O'Neal, pero en ese momento no fue tan polémico. Sí, en ese momento sí hacía más sentido Christian Lerner. 2 años después sí ya hubiese sido imposible plantearte Christian Lerner en vez de Shaquille O'Neal. O sea que tú piensas que, o bueno, según lo que se dice, que Isaías Thomas básicamente no fue uno por quizás alguna desaveniencia, alguna, no sé, algún encontrón con Michael Jordan o por el mismo juego que tenía su equipo. Y por eso creaba alguna, por decir de alguna forma, antipatía ante los demás. O sea, si no se va con Jordan, quizás no se va con los demás, porque Jordan, si bien es cierto, tiene o ha tenido siempre el peso por ser una mega estrella, pero los demás también han sido estrellas, ¿no? Sí, sí, no sé, es una combinación de las dos cosas, ¿no? Ahorita no me acuerdo, pero alguna vez leí un artículo donde argumentando este punto que te estoy haciendo, en donde con cada uno de los jugadores del Dream Team mencionaba algún encontrón que había tenido. Ahorita me acuerdo de dos, por ejemplo, me acuerdo, hubo algún partido en donde estaban jugando los Pistons contra los Jazz, donde jugaba Karl Malone, y no sé qué, uno de estos roces que hay en la cancha, y en la siguiente jugada Karl Malone le metió un codazo a Isaiah Thomas en la temple, creo que lo noqueó. Entonces ahí ya había una desaveniencia. Después Ah, con Larry Bird, un compañero de Isaiah Thomas, que se llama Dennis Rodman, dijo que si Larry Bird fuese un jugador negro, no le harían tanto bombo. Entonces había como un poco de racismo inverso en esa expresión, ¿no? Y Isaiah Thomas lo que dijo fue que sí, que estaba de acuerdo con Dennis Rodman, ¿no? Y entonces todo el mundo se le fue encima a Isaiah Thomas, porque se entendía que Dennis Rodman estaba un poquito tronado y podía decir algunas locuras, pero que Isaiah Thomas le diera la razón. Eso sí, generó todo un roche, que incluso tuvieron que hacer una conferencia de prensa. Isaiah Thomas tuvo que hacer una conferencia de prensa al lado de Larry Bird, disculpándose por las expresiones. Entonces, sí, definitivamente Isaiah Thomas tenía sus ahí, ¿cómo le dicen? Su me calentadito gato. con los otros, sí. Sí, me veo raro, ¿no? Bueno, siendo él una persona de color, expresándose así, y aparte de eso que se haya enfrentado, entre comillas, se haya enfrentado con algunos jugadores, Wilkins, me dijiste Wilkins, ¿no? Que lo noqueó con un codazo, o Karl Malone lo Carvalho, noqueó con perdón, un... bueno, por el problema con Larry Bird, y el ya tan sonado con Michael Jordan. Ahora, David, volviendo al tema en sí, básicamente de, de las Olimpiadas de Barcelona 92, ¿cómo tú disfrutaste ese equipo, sabiendo, pucha, que ese equipo la verdad que juega a ojos cerrados? Creo que juegan entrenamiento cada partido que disputaban en las Olimpiadas. A título personal, me acuerdo el primero, que fue contra Angola, pero me acuerdo vagamente, porque no lo seguí tanto porque yo sabía que este equipo iba a campeonar sí o sí. Y me acuerdo que le sacaron como, no sé, más de 60 puntos de diferencia en el partido.
¿Tú cómo viviste en sí toda la campaña de este equipazo? Pues tengo que ser totalmente sincero, José, yo no lo viví. Yo lo viví a posteriori, porque yo empecé a ver básquet y a jugar básquet recién en el 93, entre el 93 y el 94. Entonces, cuando hubo todo el tema del 92, estuve consciente de que algo grande estaba pasando en cuanto al básquet. Pero me acuerdo clarito una portada de una revista con los 5 titulares, creo que era. Me acuerdo cómo me impresionó, pues todos tenían el cuerpo como esculpido, o sea, tú veías los músculos y eso me impresionó. Dije, estos sí son atletas, ¿no? Porque en ese momento yo veía un poco más de fútbol y decía, los futbolistas no se parecen a esto, es otro tipo de atleta, creo, ¿no? Entonces, yo realmente en ese momento no lo viví en vivo. Después, cuando ya me empecé a meter al mundo de la NBA, es que repasé la información, repasé las historias, repasé algunos partidos. Ese partido de Angola tiene una anécdota. En todos los partidos, en realidad, los jugadores del otro equipo estaban como, o sea, destellaban las estrellas del NBA. Ellos, los otros jugadores, los de Angola, me acuerdo que Charles Barkley lo estaba posteando o sea, tenía la pelota, estaba contra de espaldas al jugador de Angola, y el de Angola le pedía a sus compañeros en el banco que le tomen foto, mientras estaba marcando a Charles Barkley, por favor, tómale. Y después cómo se peleaban para los autógrafos al final del partido. Ellos no iban a jugar el partido, ellos iban a ver a las estrellas de las cuales ellos también estaban locos, ¿no? Entonces, fue una situación muy particular, pero lo cierto es que ese fue el punto de partida para abrir las puertas del NBA y del básquet hacia el mundo, específicamente hacia Europa, pero diría hacia el mundo, ¿no? Fue una destrucción contra Angola porque han sido 68 puntos de diferencia del partido, el primer partido. Y la verdad que fue demasiado, fue una masacre, ¿no? Ahora, tranquilamente, yo no sé cómo podía hacer 48 puntos lo de Angola, ¿no? Eso sí, no me cabe en la cabeza. De ahí hice mi Porque los tarea. del Dream Team ni siquiera se esforzaban, pues, por eso. Mira, hice mi tarea. De ahí vino Croacia. Croacia, por ahí hubieron 30 puntos de diferencia. Y en Croacia, de ahí, a ver si me ayudas ahí, ¿qué jugadores importantes había en aquella época? Porque Croacia también era un buen equipo, ¿no? Croacia era un equipazo, y de hecho era el único equipo que decían que quizá le podía hacer el padre a, a los Estados Unidos. Croacia tenía su máxima estrella, era Drazen Petrovic, que era el Michael Jordan en Europa, que lamentablemente murió al año siguiente, en el 93, un accidente de automóvil en Alemania, en el Autobahn, esta carretera en donde puedes ir a 260 por hora, que justo el otro día Roberto Silva le estaba comentando eso a Luis, en la entrevista que le hizo en Instagram Live, ¿no? Le contaba de esta autopista, en donde su novia estaba manejando y creo que perdió el control, se durmió y perdió el control y él falleció lamentablemente. Es una de esas estrellas del básquet que realmente falleció muy pronto, porque él era una mega estrella en Europa él promediaba como 50, 60 puntos por partido. Luego se lo llevaron a la NBA. Los 2 primeros años le fue muy mal, no lo tenía en cuenta. La transición le costó muchísimo. Y en ese tercer o cuarto año, por fin despegó. Fue un todo estrella, lo seleccionaron al partido de las estrellas y todo. Y ya se empezaba a vislumbrar lo que realmente podía ser. Y en ese verano del norte, digamos, ahí falleció. Entonces fue una pena. Pero él estaba en ese equipo. Estaba Dino Raja en ese equipo que jugó después para los Celtics. Y la gran controversia es que en ese equipo estaba Tony Kukoc, que ya había sido seleccionado por los Chicago Bulls, que era como que la perla de los ojos del gerente general de los Chicago Bulls, y eso le había generado mucho recelo a Michael Jordan y a Scottie Pippen. Porque, bueno, Jordan porque es recontra competitivo, entonces siempre se busca estas controversias para motivarse. Y Pippen porque Pippen estaba muy mal pagado, le pagaban muy poquito a pesar de ser una superestrella. Y entonces, ellos se ponían como que celosos de que en vez de preocuparse por el contrato de Pippen, se preocuparan por ir a buscar a este chico, este chibolo que tenía 21, 22 años, de Croacia. Entonces, Jordan y Pippen hicieron un pacto antes del partido y dijeron, vamos a marcar a Kukoc y no lo vamos a dejar hacer absolutamente nada. Le vamos a dar como que la bienvenida
al mundo del NBA. Y efectivamente eso fue lo que pasó, y Kukoc no se lo esperaba, o sea, lo agarró por sorpresa, y ese partido lo jugó muy mal, quedó muy, muy desanimado. Después se volvieron a encontrar en la final, y a Kukoc le fue mucho mejor, y después Kukoc igual llegó a los Chicago Bulls, y se llevó muy bien con Pippen y con Jordan, y fue un muy buen complemento para los Chicago Bulls, pero en esos Juegos Olímpicos, los Bulls realmente intentaron, en ese partido en particular al que tú hablas de Croacia, eso fue un poco el evento del partido, ¿no? Que Pippen y Jordan, pues, no lo dejaron hacer nada, chico. Luego David siguió el partido con Alemania, igual otra katana que fue una diferencia de punto de 43 aproximadamente. Y de ahí disputaron un encuentro ante Brasil. Yo, el único referente que me acuerdo de Brasil es Oscar Smith, el único. Es que era un lanzador típico 3 puntos, si la memoria no me falla. Sí. 3 puntos y siempre las hacía. Pero igual, o sea, también más de 40 puntos de diferencia. En ese momento, a ver, yo no sé cómo tú podrías enfocar la diferencia que existía en ese momento entre el Dream Team y un equipo sudamericano. Es como si viniese a jugar el Barça de Messi, no el de ahorita, sino el de hace 2 años, el Barça de Messi de hace 2 años, ponte, contra la U. O sea, contra, no sé, contra el Muni. Algo así es la diferencia. Oscar Schmidt efectivamente era el único referente de Brasil, ahora es el mejor jugador brasileño de la historia en básquet. Te diría yo, el Larry Bird brasileño. De hecho, Larry Bird era su jugador preferido. De hecho, fue corriendo después del partido a sacarle autógrafo a Larry Bird. Pero era un juego de niños. Pero los americanos, ¿sabes qué? Ni siquiera intentaron, ni siquiera tuvieron que forzar. Michael Jordan un día antes del partido, cuando debería estar descansando, iba a jugar golf. Y golf, tú sabes, se juegan 18 hoyos, es una partida de golf, ¿no? Y eso puede durar horas, 3 horas. Y a él no jugaba 18 hoyos, él jugaba 36 o jugaba 3 veces. Así de poco enfocados estaban en los partidos de básquet. Y aún así no necesitaron más para apabullar, ¿no? Y es un poco el símil que te digo, ¿no? Es como si un Barça o un Real Madrid pues viniese a jugar contra un equipo local. Y en esa época, David, también en los equipos europeos me contaste de Croacia. Croacia no es equipazo. Sí. Pero ¿España también lo era? ¿O en esa época no era tanto como lo es ahora? No pasaba nada con España. En ese momento los mejores equipos eran Croacia y Lituania. Y Serbia, ¿no? O sea, Croacia y Serbia se separaron. Hubo esta guerra civil por ahí, por esos años más o menos, 91, 92, y se separaron. Cuando estaban juntos, eran una potencia, pero increíble, arrasaban en Europa. Luego se separaron, lamentablemente, pero igual separados eran muy buenos también, ¿no? Entonces, esos equipos, Croacia, Serbia y Lituania, eran los que más pintaban en básquet en Europa. ¿Y por qué crees, David, que un equipo centroamericano como Puerto Rico avanzó hasta cuartos de final en estas Olimpiadas de Barcelona? ¿Porque sus jugadores también jugaban en la NBA? ¿O era un caso excepcional que se les prendió la vela? O es que le voy a hacer la lucha a estos patas y este es mi momento. No es que sus jugadores jugasen en la NBA, pero es similar la explicación. Puerto Rico es como un anexo de los Estados Unidos. Entonces, la mayoría de atletas capaces, o sea, realmente sobresalientes de Puerto Rico, se van igual a Estados Unidos. Entonces, muchos no llevan a la NBA, pero probablemente a nivel de universidad, ahí sí estaban jugando con jugadores que posteriormente pasarían a la NBA. Entonces, tenían un nivel a mitad de camino, por lo menos, digamos, de NBA, y había una familiaridad, quizá ya conocían algunos. Entonces, eso les daba una ventaja, ¿no? Algo similar a lo que pasó ahora en los Juegos Olímpicos del 2016 con Nigeria. Tú dirías, Nigeria no pasa mucho con Nigeria, pero casi todos los jugadores de Nigeria estaban jugando en la universidad en Estados Unidos. Entonces eso ya les daba una cierta ventaja. ¿Tú viste el partido de la final con Croacia? O sea, me refiero a videos, obviamente, porque la segunda fecha que tuvo el Dream Team fue contra Croacia, pero también se enfrentaron en la final. Claro. No sé si decir reñido ese partido, pero hubieron 30 puntos de diferencia.
¿Qué tal viste ese partido? Como que Croacia también quizás quiso sacarse clavo, al menos hacer un poquito más de resistencia, ¿no? Sí, lo he visto, pero hace mucho que no lo he vuelto a ver, pero sí lo vi en su momento completo, en algún momento vi el video completo. De hecho, Croacia era un equipo que tenía mucho orgullo, entonces se querían quitar la espina, por un lado, del primer partido, y además era una final, y le estaban afrontando como tal. En Europa ellos estaban acostumbrados a las finales, y definitivamente pues quisieron dar mayor lucha, ¿no? Sí fue mucho más reñido ese partido a pesar de la diferencia. ¿Te acuerdas cómo fue la prevención? O sea, en esa época creo que ya se había detectado el problema de salud que tenía Magic Johnson, ¿no? Ya era una noticia mundial. Recuerdo mucho la cara de él, cómo festejó al costado de Michael Jordan. ¿Tú cómo lo viviste? ¿Cómo lo recuerdas ese momento? Para ellos era un momento de mucho orgullo, ¿no? Muchos de ellos, no todos habían tenido oportunidad de representar a Estados Unidos antes. En Juegos Olímpicos, Jordan era uno que sí, David Robinson era otro que sí, pero por ejemplo, eh, Pippen, Magic Johnson, Larry Bird, Patrick Ewing sí, pero John Stockton y Karl Malone no. Entonces, eran muchos que estaban ganando un oro para su país por primera vez. Lo que más destacó, es una anécdota en esa premiación, es que los buzos que daba la NBA los daba una marca, que ahorita no me acuerdo, creo que era Reebok. Reebok daba la marca de buzos y se veía muy bien acá arriba. Pero muchos de estos estaban representando en realidad a Nike, ¿no? Michael Jordan, el más conocido. Magic Johnson creo que representaba a Converse. Entonces, ellos siempre conscientes, no solo es una cuestión de nacionalismo, ¿no? Ellos siempre conscientes con el tema de imagen, de marketing, dijeron, no, esto se va a ver mal, tengo que yo también velar por los intereses de mi marca. Entonces agarraron las banderas de Estados Unidos y se las pusieron acá encima tapando la marca. Eso fue un momento muy recordado y la principal anécdota de esa. Si te das cuenta, muchas de las anécdotas del Dream Team no tienen nada que ver con el básquet porque eso era como que ya está por sentado, ¿no? David, y ahí ya para finalizar, sabiendo que este programa se llama Atletas, ¿en qué crees que puede o que radica o radicó uno, el triunfo de este Dream Team, porque se pasó de largo con todos los equipos, y por qué los deportistas o atletas, en este caso del básquet, de Estados Unidos, son considerados los mejores? ¿Por qué son superiores en cuanto a su juego, en cuanto a su organización, quizás hasta la misma formación que los deportistas, digamos, de Sudamérica? Ahora, Sudamérica ahora se ha fortalecido un montón, el caso de Argentina. Pero ¿por qué se considera o por qué son mejores que los nuestros? Wow, esa pregunta sí que es bien difícil. Hay varias aristas, te diría yo, ¿no? Una es, para empezar, el universo, ¿no? Estados Unidos tiene no sé cuántos millones de habitantes, es uno de los países con más habitantes. Entonces, obviamente, si comparas eso contra Perú, que tiene 31, creo que estamos en 31 millones de habitantes, hay menos base de dónde sacar y probablemente hay menos probabilidades de que salgan buenos atletas. Eso es uno. Eso es dos. Luego, por la composición racial, es inevitable que los jugadores afroamericanos tienen un atleticismo creo que ni siquiera es una palabra en castellano, pero en inglés sí se usa mucho, habilidad atlética, ¿no? Tienen una habilidad atlética superior por X motivos de genes. Entonces, la población norteamericana está conformada por muchos afroamericanos y eso también influye. Después, porque muchos de estos jugadores, y en particular los afroamericanos, salen de entornos poco favorecidos, poco favorables. Y la única manera que tienen de salir adelante y de sobrevivir es el deporte. Entonces se enfocan desde una muy temprana edad en estos deportes, particularmente en básquet, también fútbol americano, un poquito menos en béisbol, pero sobre todo básquet y fútbol americano. Te diría yo más básquet.
Además, por esa coyuntura, cuando uno de estos muestra potencial, muy temprano, el resto de su entorno lo empieza a proteger e incluso a ayudar y a impulsar para que puedan lograr el objetivo de ser deportista profesional en su deporte elegido, ¿no? Entonces, esa es otra parte de la coyuntura. El, la formación que hay en ese deporte en Estados Unidos está mucho más evolucionada. En Europa, en otros países, se ha puesto un poquito a la par. Pero es inevitable que en básquet el nivel educativo de formación en el básquet está mucho más adelantado. Porque en otros países otros son los deportes principales, ¿no? Generalmente el fútbol. En Estados Unidos es el básquet y el fútbol americano, ¿no? Principalmente. Entonces, toda esta serie de... Porque además está la liga más competitiva, ¿no? Te diría las ligas más competitivas, porque incluso la liga universitaria es bastante competitiva si la ves, si la comparas con el resto del mundo, ¿no? Entonces, todos estos factores y más que probablemente se me están yendo, juntos hacen que se dé este resultado, ¿no? En donde hay ciertos momentos en donde sí otros países pueden alcanzar a Estados Unidos, pero al final del día Estados Unidos es el que tiene el entorno más favorable para los basquetbolistas. O sea que también puede darse el caso que Estados Unidos apoya de sobremanera a sus deportistas, por más, o sea, quitándonos un ratito el lado del básquetbol, eh, apoya a sus deportistas por más que estés, por ejemplo, en el puesto número 15 de un determinado deporte, la empresa o el Estado mismo lo sigue apoyando. En cambio, puede ser acá que en Sudamérica o en el Perú, estás en el puesto 5, estás en el puesto 12, no lo apoya. La vez pasada, no sé si recuerdas que entrevistamos a un chico, a Nicolás, Claro. y nos comentaba un caso parecido, que nos decía, José, lo que pasa es que hay veces vienen acá a competir, por ejemplo, el tenis, y él les preguntó, ¿ustedes a dónde se van? No, yo me voy a otro campeonato, a Bolivia, Ecuador. Y tú, Nicolás, no, yo me quedo acá. ¿Por qué? Porque no me apoyan. Y ellos no es que estén considerados, no es que estén rankeados, ¿no? Eso Sí. básicamente puede ser la diferencia entre ellos, o sea, Norteamérica con nosotros, ¿no? Una vez más, es una pregunta mucho más compleja, ¿no? En la superficie sí, o sea, hay mucho más apoyo público y privado para el deporte. Ahora hay que entender por qué. Muchas veces no es por una convicción altruista, sino que muchas veces es porque estos deportistas pueden redituarles mucho beneficio económico a estas marcas. Porque en Estados Unidos la industria del deporte mueve mucho más plata que en Sudamérica, en Perú en particular, en Sudamérica en general. Porque hay más deportes, porque está más descentralizado, ¿no? Porque, por ejemplo, en Perú hay un deporte que mueve plata, uno, y mueve plata en la capital. O sea, el resto es un tema social, ¿no? Social y estatal también, en donde en Perú, en Lima es donde está todo el poder económico, básicamente, ¿no? Y muy poquito en otros. En Estados Unidos no es así. En Estados Unidos hay un montón de ciudades importantes y todas tienen poder económico, ¿no? Entonces, todo esto hace que sea una coyuntura totalmente distinta y lamentablemente no sabría decirte dónde estaría la solución. También tiene que ver con la fortaleza económica del país, ¿no? Porque obviamente en Estados Unidos hay mucho más poder adquisitivo, entonces tú vas a gastar más plata en deportes. En Perú estamos mucho más, hay una población mucho mayor que está en economía de subsistencia, entonces no va a gastar tanta plata en entretenimiento, al fin y al cabo deporte es entretenimiento, ¿no? Y cosa que sí pasa en Estados Unidos. Entonces hay una serie que, o sea, ahí el tema ya no es deportivo, ya es social y económico, socioeconómico. Sí, pues bien complejo, ¿no? Nada, o sea, básicamente estamos en una situación bien contradictoria, al menos desde el punto de vista que yo lo veo, ¿no? ¿Por qué para otros sí? ¿Por qué para los otros? No, no. Claro. Y al menos de eso se trata este programa, David. El programa ya sabes que se llama Atletas. Cuando quieras puedes tocar el timbre o suscribirte y gustosamente vamos a contactarnos nuevamente contigo para que nos puedas comentar otra vez de básquetbol o cualquier otro deporte que más o menos nos puedas tú dar una explicación a un chico de básico uno como soy yo.
no hay problema. Y la última, me olvidaba, David. ¿Por qué crees que el básquet nacional no, no sale? O sea, no sale, no es bien visto. Mira, la última vez de los Panamericanos, la verdad que me sorprendió mucho, ¿no? Que no esté. Bueno, de repente ni siquiera es sorpresa, pero ¿por qué no resurge? ¿Qué pasa con el básquet nacional, básquet peruano? Ahí en tus notas no tendrás unas preguntas un poquito más fáciles, por favor, porque No apuntó nada. te maleas con tus preguntas, oye. Lo único que hice fue agarrar algo y lo que se me ocurra. ¿Por qué? ¿Por qué el básquet peruano no le va bien? Bueno, El único que me acuerdo, David, es Duarte, nadie más. sí, sí. Tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando ahorita, ¿no? O sea, hay un deporte que mueve masas y mueve dinero. Y entonces todas las balas van ahí. Eso quiere decir que la problemática que tú estás planteando ahorita en este programa es totalmente válido incluso para el básquet también. O sea, a nadie le interesa, nadie se beneficia, nadie en el Perú, ninguna de las entidades que tienen poder en el Perú, se benefician o se beneficiarían invirtiendo o haciendo crecer el básquet. Entonces, es muy fácil, el básquet, igual que el tenis, igual que cualquier otro deporte que se te ocurra, badminton, squash, pesas, karate, cualquiera de esos deportes están dejados de lado. Entonces, si los dejas de lado, obviamente no se van a desarrollar, se van a quedar estancados, ¿no? Ese es el problema socioeconómico. Luego también está el problema que te decía antes, ¿no? Hay menos base de jugadores, hay serios problemas te diría no sé, malnutrición, subdesarrollo físico de los peruanos, por todo lo que estamos conversando ahorita. Entonces no salen con talla, no salen con habilidad atlética. Y en el básquet eso es importantísimo, en el fútbol no tanto. En el fútbol tú puedes ser medio gordinflón y igual pisar tu pelota y ya lo puedes hacer, ¿no? No sé, pues Jonier Montaño vino acá no sé con cuántos kilos de más y la recontradestruyó. Cosa que igual, ahí hay otra problemática, igual eso es parte del problema del fútbol también, ¿no? Que no entendemos que tenemos que ser atletas primero. Pero por ahí va la cosa, ¿no? Por ahí va la problemática no solo del básquet, sino de todos los otros deportes que no se llaman fútbol. Sí, pues yo la vez pasada leí algo en Colombia, ponte que la educación física creo que son 5 o 6 horas a la semana, en cambio acá creo que solamente es una hora curricular, y en cambio allá son 6 horas. O sea, ya ahí te das cuenta cómo es el nivel de educación física en comparación con nosotros, ¿no? Estamos muy mal. Bueno, pero Y además, eso ¿qué cambia. cosa es la educación física? Porque yo estoy seguro Ok. que en Esa es Colombia, otra pregunta también. claro, porque en Colombia, de hecho, a ver, en entidades educativas más o menos de nivel, que hay poquitísimas, intentan hacerte pasar por el ciclo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, que tuve la suerte de estudiar en el franco peruano, era un trimestre nos tocaba atletismo, otro trimestre nos tocaba básquet, otro trimestre nos tocaba fútbol, otro trimestre nos tocaba otra cosa. Entonces era así, pero en una escuela en donde tienes una hora a la semana, estiras la pelota de fútbol y ya está, esa es tu educación física. ¿Tú ¿Sabes cómo era cómo era ¿sabes tu cómo era educación física en tu colegio? Te voy a contar. ¿Sabes cómo era mi examen de educación física o un examen parcial, si se podía llamar? Y era básquet. Me enseñaba, no sé si lo has escuchado, Nicolás Nieri, fue un gran jugador de los años 70, por ahí, marcador de derecha, Sporting Cristal. Y él enseñaba educación física. Y él aprobaba si es que tú lanzabas bien una pelota de básquet, si la encestaba, te sacabas 16. Si no la encestabas, te sacabas 13. Ya. Y así era la evaluación. Tienes que dar los 2 pasos y lanzar. Si fallabas, 12, 13. Si la acertabas, 16. Eso era mi examen. Ese era mi examen y ese era educación física. Ya, y Imagínate, o sea, qué tanta diferencia puede haber. seguro tú querías hacer eso al toque para luego irte a jugar fulbito, pues. No, pues, y lo peor de todo
Es que la hora curricular duraba creo que 40 minutos, o sea, no alcanzaba para nada. Ah, ya, O era sea, hora como de psicólogo. nada, o sea, nos cambiábamos y ahí acababa. Nos cambiábamos y o sea, más que todo, más nos demorabas cambiándonos que hacer alguna práctica, pero bueno, lamentablemente el sistema educativo en esa época era malo. Ahora creo que ha mejorado un poquito, pero sigue siendo malo, ¿no? Esperando que eso mejore igual, pues no vamos a... Estoy hablando de colegios estatales, ¿eh? Sí, Yo he claro. estado en colegio estatal, ¿no? Es la gran Y mayoría, es donde, si queremos ver un cambio, es donde se tiene que atacar, ¿no? sí, pues David. Oye, David, May, gracias por tu tiempo. Chévere que hayas accedido a la entrevista acá en este primer programa de atletas. Ojalá que nos dé rating. Y, y nada, pues a ver si un día de estos conversamos de otro deporte que no sea básquet, ya sea ciclismo, box o No cualquier existe otro otro deporte que... deporte. Básquet es el único que importa. Chévere, David. Gracias por tu tiempo. Un fuerte abrazo. Y Chao, amigos de atletas, ya nos enfocaremos nuevamente en algún otro deporte, así que estén atentos a lo que pueda suceder más adelante. Fuerte abrazo. chao.